Vamos a revisar los posibles escenarios para el día de hoy del contrato de futuro de Nasdaq. Hoy es enero 18, son las 8:32 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, te pido que me regales un like, te suscribas al canal y presiones la campana para que te avise de primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero vamos a revisar noticias en Forex Factory y al chequear el calendario no tenemos nada relevante para el día de hoy que pueda afectar nuestra operativa. La volatilidad está en 25.72, ligeramente menor al día viernes. Recuerden que ayer no tuvimos premercado porque bueno, no estaba abierta el mercado de valores por ser feriado acá en Estados Unidos de Martin Luther King Jr. El volumen en este momento en 395.000 transacciones, ligeramente también mayor al día viernes a esta misma hora. Entonces vamos a chequear, una vez que ya hemos revisado las variables que acostumbramos en el premercado, noticias, volatilidad y volumen, vamos entonces a chequear el gráfico y veamos de qué forma se plantearon los escenarios el día viernes y de qué manera tuvieron alguna continuación. Y en función de eso vamos a plantear los escenarios para el día de hoy. Cuando estábamos el día viernes en el premercado, estábamos aproximadamente por esta zona, 8:30 en este movimiento que estaba acá, ¿ok? Y estábamos en la lucha de esta zona. Les he comentado que para mí el escenario de mayor probabilidad era la venta, esperando un acercamiento a esta zona, y les había comentado que estimaba que en la vela de la apertura íbamos a tener un acercamiento a la mínima de la sesión del jueves, ¿ok? Y en función allí, bueno, buscar un escenario que nos podía llevar a esta zona de precio de los 15.297, 15.300, porque el vendedor en ese momento tenía el dominio. ¿Ok? Entonces fíjense, bueno, hubo un movimiento evidentemente que buscó testear la mínima, pero con un poco más de fuerza y atravesando a una zona que les había dejado como una zona de difícil decisión en este caso. Y fíjense, ya que tenemos esto, vamos a rodarlo acá. El precio llega y testea esta zona que había quedado como una resistencia importante desde el premercado, ¿ok? Y bueno, evidentemente viene acá a neutralizar este máximo. Empieza una batalla bastante fuerte, no llegando inclusive a la siguiente resistencia, que era el precio que yo les había comentado en caso de que sobrepasara este nivel. Y por eso era un escenario 2. Al momento de la ruptura o el dominio de este máximo que estaba acá, menor al anterior, es posible que el precio tuviese la fuerza o la intención de llegar acá a testear la siguiente resistencia. Aquí el precio, fíjense cómo fue totalmente rechazado, ¿ok? Y evidentemente no tuvo continuación este escenario 2, que fue el que en este caso se tuvo como mayor, en este caso se vio más claro, ¿ok? Una vez que pasa esto, fíjense que entonces entramos en la zona donde yo les había comentado que era difícil tener una decisión por el que se podía generar una batalla, un rango o un mercado picado en este caso, que no nos daba una tendencia clara para tomar una dirección o montarnos en esa ola. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense que ya al momento del cierre del mercado, el precio viene a intentar testear lo que habíamos esperado que pasara quizás un poco más temprano, porque la fuerza acá era se podía producir en este movimiento. Sin embargo, fíjense cómo entonces viene a buscar un poco de fuerza más abajo para llegar a la resistencia. La resistencia es testeada en el área o en el mercado asiático en este caso, y es totalmente rechazado cuando intenta sobrepasar acá, ¿ok? Entonces quiere decir que en esta zona la venta está bastante fuerte. El precio viene regresando a la zona que había ya vulnerado como una zona de resistencia, ahora funcionaba como un soporte. Ya podemos quitar esto acá. Entonces fíjense esto, vamos a cerrar un poco el gráfico para entrar en el contexto.
Una vez que el precio ya logra dominar encima de esta zona de resistencia, que fíjense toda la batalla que hubo aquí para lograr esto, una vez que se posiciona, intenta llegar acá, es negado, pero el precio se sostiene o se soporta en esta misma zona de precio, intentando o buscando un soporte dos veces. Esto es interesante verlo porque la reacción de acá nos vuelve a llevar enseguida a intentar llevarnos a esta zona. Entonces la batalla se generó entre esta zona de precio y esta zona de precio, ¿ok? Hasta que, fíjense esto, vamos a llevar esto hasta acá, hasta que realmente en el siguiente acercamiento, en el premercado de esta mañana, todo esto fue el día domingo, en este caso domingo. Esta fue la sesión de ayer que fue mediodía, realmente, no tuvo mayor dinámica. Pero fíjense que esto fue el premercado de la apertura de ayer, en este caso. Todo este precio. Entonces cuando el mercado de esta mañana, o mejor dicho, en este caso es Asia, ayer en la tarde, abre, ¿ok? Entonces el precio se acerca de nuevo a esta zona y es totalmente traspasada. O sea que ya la zona vuelve a ser, en este caso para nosotros, disculpen, zona de resistencia. Que volvemos a tener esto como zona de resistencia. Ahora bien, entonces vamos a ir bajando un poco más para ver qué está pasando acá. El precio entonces viene, fíjense como zonas que habíamos tenido ya con bastante antelación, que han sido protagonistas de la dinámica de precio, vuelve a tener el protagonismo en este caso como resistencia en el cambio de sesión de Asia-Europa. El intento de dominarla vuelve a fallar y fíjense que todo esto sucede encima de nuestra línea de valor, ¿ok? La línea más sensible de la zona de resistencia. Los cierres y las aperturas y los máximos de vela, fíjense que quedan en ese nivel de precio de los 15.448. Entonces fíjense, viene el precio de nuevo, o en este caso el bando que tiene el control, que en este caso es el vendedor todavía, ¿ok? Tendencialmente el vendedor sigue teniendo el control. Entonces nos apoyamos de nuevo en una zona que había sido también protagonista en la historia del precio, ¿ok? Y aquí en este momento vuelve a dominarla el vendedor y testea niveles de precio mucho más abajo, inclusive dejando un mínimo menor al anterior en función a la tendencia de mediano plazo, ¿ok? Entonces ya aquí tenemos un mínimo menor, lo que nos sigue confirmando entonces que el vendedor tiene el control hasta que demuestre lo contrario, evidentemente. Este nivel de precio está en los 15.290, 15.300 y es una zona de soporte que nace desde agosto 23 y ya volvió a testearla, ¿ok? La teníamos allí pintadita, pero ya volvió a testearla, dejando entonces, como les acabo de decir, un mínimo menor. La batalla hoy está interesante porque se está librando entre los 15.365 a 70 y por el área inferior los 15.298 a 15.300. O sea, tenemos este espacio acá de batalla. Para entrar en el contexto de hoy entonces, tenemos el precio por debajo de la mínima de la sesión de ayer, en este caso que fue una sesión pequeña, pero estamos por debajo del mínimo, lo que nos infiere entonces a seguir con el dominio del vendedor y que la tendencia principal va a ser tendencia bajista en este caso. ¿Okay? Acá vamos a tener este movimiento otra vez o este intento y es negado. Fíjense cómo está aquí la batalla. Ok, muchachos, en función de esto, todo lo que les acabo de decir, ¿cuál es el planteamiento que tengo para hoy? El planteamiento que tengo para hoy es quizás algo parecido a lo del viernes, ¿ok? Este movimiento o esta intención de ruptura puede seguir en la apertura americana con un movimiento de precio que nos lleve a testear los 15.430, ¿ok? Esto sería contratendencial, no tendría un escenario contratendencial en este caso.
Para que yo pueda buscar un escenario 1, esperaría el acercamiento a los 14, a los 15.430. Ok, les planteo esto aquí, porque esto puede subir hasta acá. Y de aquí es donde yo buscaría el escenario. Disculpen por esto. El escenario 1 nacería desde los 15.430. Nos llevaría a testear de nuevo el soporte de 15.300 aproximadamente. 130 puntos que vamos a tener. Entendiendo que si el precio hace esto, vamos a tener aquí una reacción y tenemos que estar claro que podemos estar en la batalla, pero el precio quizás quiera venir de nuevo a buscar soporte acá en este nivel de precio. ¿Ok? Con un rebote acá y quedarnos aquí en un escenario de continuación, pero atrapados acá, como sucede acá. ¿Ok? Es lo que veo que puede pasar. Como escenario 1 de mayor probabilidad. Recuerden que hacemos análisis y trading con lo que vemos que está pasando, no con lo que imaginamos que va a pasar. Para pensar en escenario 2, yo lo que es el menos probable, evidentemente, sería con el dominio de este nivel de precio, 15.445 a 50, más o menos acá. Y nos llevaría a testear, primero el escenario 2 se acabaría testeando la mínima de ayer, ¿ok? Y una continuación como extensión de este movimiento, si el precio tiene la fuerza en este caso de llevarnos hoy a probar la resistencia de los 15.600. Estamos hablando de casi 300 puntos, es un movimiento bastante amplio. Sin embargo, esto es lo que veo para hoy. Quiero invitarlos a compartir este video con las personas que ustedes consideren que les pueda aportar un poco de valor. También quiero invitarlos a que me dejen algún comentario, pregunta o inquietud en la zona de comentarios de este video. Es todo por hoy, muchachos. Que tengamos una excelente sesión. Tomemos nuestras mejores decisiones. Cuidemos nuestro capital de riesgo. Y sobre todo, que nada nos sorprenda. Hasta mañana.